Miren, hay jóvenes talentosos en la política chilena, y uno de estos es nuestro próximo invitado. Yo lo encuentro de verdad muy talentoso, porque además tiene apenas 39, envidiables 39 años. Es don Renato Garín González, que es abogado, es escritor, mire, fue diputado, también fue convencional de la famosa convención, que todos sabemos el resultado. Él era ahí un pájaro medio raro, porque era partido radical, pero como dice el mismo Agustín Esquella, te viste el sábado, la convención dio para todo. Pero don Renato Garín, él escribió un libro hace poquito que se llama Los Reemplazantes. Y miren, estimados auditores, según la revista de libros de arte y letras del Mercurio, en los libros no ficción, Los Reemplazantes están en segundo lugar. Y detrás de ser cual de Los Inocentes al Poder de Daniel Mansuy, que ambos hablan de algo similar que la actual generación que nos está gobernando. Renato Garín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Expreso de la Tarde. Hola, qué gusto saludar a toda la región de los lagos allá en El Conquistador, querido amigo. El gusto es nuestro, Renato, y conversábamos antes de empezar el programa que hace muchos años que no vienes a Puerto Montt, así que estás cordialmente invitado. Aquí Hardy tiene un regio alojamiento, yo también en mi casa, y para que obviamente vengas aquí a los estudios de Radio Conquistador, en vivo. Muchas gracias. Y tengo ex colegas que son muy buenos amigos míos transversalmente, Sí, además el pues, senador Espinosa, Harry Jürgensen, el diputado Bernales, etcétera. Mira, efectivamente. mira que algunos auditores me están escribiendo, brillante Renato Garín, me dicen algunos auditores que en el WhatsApp ya nos están escuchando. Mire, estimados auditores, Renato Garín escribió un libro, se llama Los Reemplazantes, y lo que dice el prólogo dice: en Los Reemplazantes, Renato Garín González entrega una crónica aguda y sin concesiones sobre el ascenso de una nueva generación de líderes políticos. Con una prosa directa y mira autobiográfica, el autor recorre el primer cuarto del siglo XXI, en fin, habla de Gabriel Boric, Camila Vallejo, George Jackson. Yo estoy leyendo el libro, Renato. Primero quiero felicitarte, de verdad, tiene una pluma extraordinaria. Segundo, estoy sorprendido lo computín que eres, como describes todo lo que es Internet, tu época ahí cuando estabas en Milipilla, pero describes con detalle todo lo que era la consola, en fin. Y tercero, yo creo que se ha escrito harto sobre la transición, pero nada desde el mundo estudiantil como el que tú estás escribiendo. Se me ocurre que es el primer libro que habla de esta nueva generación con tanta agudeza, Renato. Bueno, te agradezco tus conceptos, espero que no cambien a medida que vayas avanzando en el libro. Le puse mucho empeño durante mucho tiempo, especialmente en la primera parte, de explicar cómo era el mundo antes de Internet y eso que fue la irrupción de Internet en las casas de todos los chilenos, ¿no? Que eran estos escritorios con estos computadores grandes, ¿cierto? Con un monitor, ¿verdad? Que ocupaba mucho espacio. Y a través de Internet, un pueblito como Melipilla, donde yo crecí, se conectó al mundo de manera inédita y eso abrió la puerta para tener conocimiento, para el mundo de la pornografía, que hoy día es una constante en Internet también, y para aprender, ¿no? Que uno de mis vicios es aprender a través de Internet y recibir conocimiento, aplicarlo en otras cosas. Y eso a mi generación la marca, la define. Ujú. Renato, y cuando escribes el libro, imagino la gente de Melipilla te reconoce, te ubica, te llaman por esto, se siente identificado. Es decir, tu libro, yo no lo he leído, pero en el fondo, la gente de Melipilla hace eco de hoy un melipillano que escribe sobre nosotros, más allá de la gente que está en política o de una élite intelectual. La conexión con la gente de a pie de Melipilla. Sí, eso existe, sin embargo, es cada vez más acotado porque Melipilla se volvió muy masivo, tal como todos los pueblitos que rodean a Santiago. Maipú, por ejemplo, el caso más emblemático, ¿cierto? La Mm. Florida, Puente Alto, pero Melipilla prácticamente ha duplicado o triplicado su población, si lo miras como provincia, en cuestión de 20 años. Y entonces, claro, a mí me conoce mucha gente por mi abuela, por mi padre, por la familia, sobre todo de abogados que tenemos en Melipilla, pero de ahí para adelante, a partir de los 2000 en adelante, está la masividad de esta pequeña ciudad que te vuelves un anónimo, tal como ocurre en Puerto Montt, en el Gran Concepción, ¿cierto? En ciudades grandes como Temuco, donde hay grupos que se conocen entre sí, pero que luego quedan anonimizados en la gran masa que pasa a ocupar los espacios. Melipilla Ujú. tiene un mall, por ejemplo, desde hace 20 años. Mira, y tú, que a todo esto, como no he terminado el libro, ¿qué pasó al final con la directora del colegio, la señorita Yolanda, que tú la describes? Yo creo que leyendo la descripción, que es como la clásica directora de un colegio, ¿cierto? Muy estricta, muy aplicada, con los dos perros ahí durmiendo en la sala de ella. ¿Qué es de ella, de la señorita Yolanda, Renato?
Bueno, ella representa un arquetipo, como tú dices, muy común en los pueblos chilenos, en las comunas periféricas, que son mujeres profesoras, que antes se les diría solteronas, ¿verdad? Que eligen casarse con su colegio, en el fondo, y con sus alumnos, y que forman colegio en sus casas prácticamente. Yo fui a un colegio, el Colegio Marambio, que era de esta hermana, Yolanda y Rosa Marambio. No te quiero hacer spoiler del libro, pero Yolanda muere justo el día en que Nicolás Mazú y Fernando González ganan las medallas de oro en Ah, Atenas, mira. que es el año posterior al que yo salgo del colegio. Mira. Entonces quedó muy vivo en la memoria de toda mi generación del Colegio Marambio, que se nos murió justo el día probablemente más glorioso del deporte chileno en su historia. Y como es la vida, 10 años después, cuando yo vuelvo de Inglaterra, ya con ella, ¿cierto? Como catapultada como a jerarca moral del colegio, ¿cierto? Desde el cielo, me dieron un premio, que es el premio Yolanda Marambio, y que soy la única persona que tiene ese premio en la historia de Melipilla. Entonces yo tengo una conexión con ella muy particular, porque además Ah, tenía genial. una suerte de amistad con mi abuela también, por ende yo estoy muy influenciada por esa visión de las mujeres antiguas que querían que sus nietos y sus alumnos fueran personas cultas, ¿no? Eso a mí me marcó a fuego. Sí, Qué sí. bonito. Oye, yo, ¿sabes por qué te insistí con el tema de Melipilla? Porque yo he ido una vez a Melipilla. ¿Y sabes con quién fui? Con Daniel Jaude. Nadie es perfecto. Claro, porque yo participé en un grupo, en un cuerpo de baile de Dapke, y él era profesor nuestro Lo que cuando pasa, salió del Estado Palestino. Lo que pasa es que Andrea, Andrea Tarsiján Caguá, que es de origen sirio, entonces cuando estuvo en Santiago, estuvo Exacto. ahí en baile con Daniel Jado. Yo siempre la molesto, porque nadie es perfecto, Renato, mira. En ese tiempo me decía, Renato, me decía, pero ¿cómo una persona puede ser de la UDI y al mismo tiempo ser sirio o descendiente armenio y ser pro-Palestina y ser de la UDI? No, no le caía en la cabeza. Claro, es lo Bueno, mismo que yo le digo a Boric, que cómo poder estudiar en la Chile y ser de la Católica. ¿Cierto? exacto. Mira, metámonos en la historia que tú relatas, que son los orígenes del movimiento estudiantil, mira, porque está en la época cuando asume Lago, ¿cierto? Cuando viene el cambio de siglo, Mariana Elwin era ministra de Educación, y tú dices que el 9 de abril del año 2001 nace el movimiento estudiantil del siglo XXI. Y a partir de ahí viene esta nueva generación. Metámonos cómo comienza, son las características de esta generación millennial que se le llamó después, cuál era el contexto para entender el libro, pero también lo que viene después con esta nueva generación que nos está gobernando hoy día, Renato. Bueno, lo primero, un contexto histórico, que es que en el siglo XX el primer protagonista estudiantil es la FECH. La FECH llevó incluso candidatos presidenciales como Vicente Huidobro, el poeta, a elecciones presidenciales respaldado por la FECH, actuando como un partido político la FECH. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, el protagonista es la FEUC. De la FEUC sale la Falange, que después es la Democracia Cristiana. De la FEUC sale el MAPU. De la FEUC sale la Izquierda Cristiana. De la FEUC sale la UDI y el gremialismo. De la FEUC sale más tarde, ¿cierto?, la democracia cristiana de los 80 de Tomás Jocelyn Holt. Por ende, es la democracia cristiana de la Mm. católica la que protagoniza luego la transición. Eh, Al final del siglo XX vuelve esto a la Chile con la caída de Federici, ¿cierto? Y más tarde con la toma del 97 en la Facultad de Derecho de la Chile. Todo eso tiene un protagonista central que son las federaciones estudiantiles universitarias. En el 2001, en cambio, esto cambia estructuralmente porque aparece otro actor que se viene a llamar la ACES, ¿no? Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que son muchachos entre primero y cuarto medio en Santiago, que rompen con las estructuras anteriores, llámese la FESES, Federación de Estudiantes, y la CONES, que también nace de este ¿Verdad? periodo. Hay un quiebre ahí. Y entonces pasan a ser los muchachos del 2001, en voz de Úrsula Schuller, que más tarde va a ser fundadora de Estudiante Autónomo en varios campus de la Universidad de Chile, quienes pasan a protagonizar mediante este hecho simbólico, el mochilazo del 9 de abril de 2001, el quiebre político de la ACES, de la izquierda más radical del centro de Santiago, con las estructuras nacionales de los estudiantes. Y ahí nace, hay un parto doloroso, ¿cierto?, con Mariana Elwin como primer chivo expiatorio que cae en el gobierno de Lagos, ¿cierto?, de un nuevo movimiento estudiantil santiaguino que se va a basar en convocatorias masivas los miércoles o jueves y que van a terminar paulatinamente en enfrentamientos cada vez más violentos entre grupos de manifestantes encapuchados con carabineros.
Claro, y en ese contexto empieza efectivamente, incluso hay un quiebre también con este Parlamento Juvenil, donde ahí está el actual diputado Daniel Banuchelli, ¿cierto? Que también tú lo cuentas en el libro. Pero ¿cómo sigue después de este ACE, ¿cierto? Este CONES, este Parlamento Juvenil, para llegar posteriormente a la actual generación, de la cual tú fuiste un protagonista, fuiste diputado, estuviste en el Frente Amplio, Renato? Bueno, ahí viene el 2006, ¿no? Hay todo un periodo muy rico historiográficamente que yo creo que se pueden escribir más libros sobre todo lo que pasó entre el 2001 y el 2006. Esto va entre el mochilazo y la generación de los pingüinos. La generación de los pingüinos toma la posta de la generación del mochilazo, ¿cierto? Y pasa a la calle con aún mayor masividad, miles y miles de pingüinos copando Parque Almagro, Parque Forestal y finalmente Estación Baquedano, que se va a convertir en el epicentro de manifestaciones juveniles y estudiantiles durante esta parte del siglo, ¿cierto? Trágicamente más tarde, ¿cierto? Hasta que surge, ¿verdad? El 2006, el modelo de liderazgo asambleístico con César Valenzuela del Partido Socialista, Karina Delfino del Partido Socialista, Maxi Mellado más de izquierda, ¿cierto? Julio Isamit de la UDI. ¿No? Esto empieza a alcanzar transversalmente a toda la política chilena. Y ese grupo actualiza el 2001, ahora con más computación, con más internet, ¿cierto? Más conectados todavía, con más fotolog, ¿cierto? Y le da un siguiente impulso al cohete para sacarlo de la estratosfera, ¿verdad? Y convertirse en los verdaderos agentes de cambio político en Chile, al punto de que las políticas públicas empiezan a girar en torno a los estudiantes secundarios de la educación media, especialmente en Santiago. Empiezan a aparecer los héroes flancos, ¿cierto? Las protestas masivas cada vez más violentas, hasta que María Música, la famosa María Música, derrama un jarrón de agua, ¿verdad?, sobre la ministra Jiménez y cambia entonces el escenario y ya no son víctimas de un sistema opresor estos estudiantes secundarios de tercero medio, cuarto medio, sino que ahora el protagonismo lo van a pasar a tener ¿quiénes? De nuevo, los universitarios, especialmente en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, donde están ocurriendo cambios políticos muy sustantivos. Los resumo brevemente. Se acaban las juventudes de los partidos, paulatinamente van quedando vacías, la JS, la J comunista, el GUR radical, la DCU de la DC, el propio gremialismo, van quedando vacíos y empiezan a aparecer colectivos. ¿Sí? Esos colectivos tienen como gran protagonista al NAU, Nueva Acción Universitaria en la Católica, fundados por Miguel Crispi y Joaquín Walker, es colectivo estudiante autónomo, fundado por Matías Mesa Lopandía, Gabriel Boris y otros en la Facultad de Derecho de la Chile y otras facultades de la Chile, y el Movimiento Nueva Izquierda Universitaria, NIU, fundado por Nicolás Grau y Federico Neus en la Universidad de Chile. Esos tres colectivos rompen la lógica tradicional de la representación universitaria y dan origen entonces a la generación del Frente Amplio por izquierda y a la generación de Solidaridad y los que están actualmente en el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario por derechas. Pero Renato, para un poquito ahí, pero mira, porque la generación de usted creció con Internet, ¿cierto? O sea, con la velocidad de Internet en todo sentido, en el sentido más estricto de la palabra, pero también en un contexto de la transición democrática. Recién llevamos 10 años, viene Ricardo Lagos, ¿cierto? Después viene Michelle Bachelet. A propósito que Enrique Correa acaba de sacar un libro biográfico. Ya, una cosa Internet, pero ¿qué pasó? Que la Concertación fue incapaz, o los que gobernaban en ese momento fueron incapaces de entender el movimiento estudiantil, los ningunearon, creían que todos podían administrarlo con las juventudes políticas. Allí se produce un vacío. Mira, el 28 de julio María Música le tira el famoso jarrón de agua a la ministra Jiménez, que para mí creo que un punto de quiebre. ¿Qué pasó entre tanto con los que administraban, con los que gobernaban? ¿Los ningunearon a los jóvenes, Renato? ¿Cuál es tu visión de eso? Van quedando paulatinamente fuera del juego porque el ecosistema digital va abriendo paulatinamente un escenario donde la vieja generación de dirigentes políticos no se halla en buen chileno, ¿no? Se encuentran como perdidos en el mundo digital. Y entonces estos otros representantes, estos otros voceros de la asamblea van ganando un protagonismo excesivo porque hay un vacío de representación en la sociedad chilena ya desde el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y los estudiantes leen este vacío paulatino, ¿cierto?, hasta que van tomando el protagonismo mediante las marchas estudiantiles en el centro de Santiago y en las grandes ciudades, ¿no? Además, por supuesto, al darse un vaciamiento ideológico que es propio de la posmodernidad, ya nadie sabe lo que es un comunista, ya nadie sabe lo que es un fascista, ya nadie sabe lo que es el liberal, conservador, capitalista, etc. Son etiquetas que se vacían de sentido, son otras entidades representativas, la asamblea, los compañeros, el colectivo, el patio, los que van ganando ese espacio, tanto en derechas como en izquierda.
Entonces, el nuevo escenario político que tenemos, la nueva forma de hacer política, es hija de los patios de las universidades. Fundamentalmente el patio de la Facultad de Derecho de la Chile, el patio del poder, ese es mi libro anterior por Planeta, ¿cierto? Que tiene tapa azul y roja, el patio de Casa Central en la Católica y el patio de San Joaquín en la Facultad de Ciencia de la Católica. Son los tres lugares donde surge la nueva clase política. Y eso se explica porque la juventud de los partidos pierden su sentido, ¿te das cuenta? Andrea. Renato, sabemos que varios representantes, militantes, autoridades del Frente Amplio son hijos de personeros importantes de la fenecida concertación. Pero ¿qué rol cumple aquí Michelle Bachelet? Es como la bisagra quien le abre la puerta. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál es tu mirada? ¿O fue alguien antes de ella? ¿O alguien se los presentó? ¿Cómo qué? ¿Cómo llegan ahí? Sí, esto es muy interesante porque yo sostengo que esta generación de hombres dirigentes son calzonudos, son pollerudos. Es decir, están con la mamá, después está la polola, después está la hija, la amante, la editora, ¿cierto? Y la presidenta Bachelet y la candidata Janet Jara o Evelyn Matei, ¿cierto? Siempre es como una mamá, una abuelita, una tía, ¿cierto? Como que lo está protegiendo y lo está promoviendo, ¿no? Entonces la figura de Michelle Bachelet con estos muchachos es de una especie de madrina. Cuando ella sale del primer gobierno, forma una fundación, ella ha tenido varias fundaciones, Sí, pues. una de ellas se llamó Dialoga, Fundación Dialoga, donde llevó a Miguel Crispi, que es hijo de Claudia Serrano, exministra de Michelle Bachelet en el primer gobierno, a Nicolás Valenzuela Levy, que es sobrino del Teo, que hoy día es ministro, y es a la vez sobrino de los Valenzuela Levy que Del Frente. fueron torturados en dictadura, ¿verdad? Del Frente, exactamente. También llevan a Sebastián de Polo a esa fundación. Por ende, ella va tejiendo ese grupo que luego forma Revolución Democrática y que luego ya lo suma al segundo gobierno y que finalmente se le salen del segundo gobierno para formar el Frente Amplio, ¿no? Pero ella siente una especie como de inspiración juvenil en estos muchachos que probablemente le recuerdan sus primeros atisbos de política, ¿verdad? En su carrera. Y entonces hay una especie de madrinazgo. Y el más díscolo de estos, el más crítico, era el colectivo estudiante autónomo liderado por Gabriel Boric, que era un anti-bacheletista. Y hoy día es el más bacheletista, el más pollero y el más calzonudo de Michelle Bachelet que existe, ¿verdad? Pero es un fenómeno de madrinazgo, donde los dirigentes hombres especialmente la van a buscar en calidad de madrina, ¿no? Las mujeres también tienen esto, pero les resulta menos, ¿ya? Paula Narváez salió trasquilada, Carola Toá salió trasquilada, yo creo que Janet Jara puede salir trasquilada ahora con eso. Hay más casos también de mujeres que han ido a sacarse la foto con Bachelet y no solo no les traspasa el apoyo, sino que salen perdiendo. En cambio, con los hombres tiende a funcionar mejor por este fenómeno que yo describo de los millennials, de que somos una generación de calzonudos y pollerudos, ¿verdad? Que siempre hay una mujer como dándonos instrucciones detrás, ¿verdad? Y uno está ejecutando lo que la mujer te dice. Perdón, Sí. puede ser que a veces hay muchas mujeres que prefieren tener de yunta o de lo que sea a hombres y no a mujeres por esa como rivalidad entre las mujeres o no sé, algo que venga de ella, Claro, de Michelle Bachelet más que de ellos. Es que ahí nos estamos metiendo más en un elemento antropológico de lo que es la femineidad hoy día, ¿no? Ujú. Que yo también he sido bastante crítico de eso, especialmente en la esfera política, ¿no? Esta tendencia a la victimización, esta tendencia a sentirse sobrepasadas todo el tiempo, a la vez que manipular al hombre, y una vez que la manipulación no resulta, entonces el hombre es un machista. Ujú. Esto es Catalina Pérez, esto es Mike Torsini, pero esto es también la senadora Núñez de Renovación Nacional, esto es también Chiara Berkesi del Partido Republicano, esto es también Vanessa Kaiser, la hermana de Johannes, y al otro lado de la cordillera es Karina Milei gobernando tras de su hermano. Esto es la señora de Macron pegando una cachetada en el avión presidencial al heredero de Napoleón. Es decir, hay algo global donde la femineidad ha pasado al ataque respecto al hombre y los hombres han retrocedido en una masculinidad débil
porque no quieren ser acusados de machistas ni ser llevados a tribunales por ser acosadores sexuales, básicamente. Renato, estamos conversando con Renato Garín, abogado, exdiputado. Hoy día estamos hablando casi de su condición de escritor. Escrito, mire, El patio del poder, El fracaso, El lobby feroz, La gran colusión, en fin, y ahora estamos con el libro, ¿cierto? Los reemplazantes, que está en segundo lugar en venta acá en Chile. Esta es una generación, la actual generación gobernante, se dice que la que más rápido pasó desde la aula universitaria a la moneda, en 11 años, ¿cierto? Pero mira, ahora estuvieron primaria, salieron tercero, leo a la presidenta del Frente Amplio, no hay ninguna autocrítica por un fracaso en las primarias, en ningún caso una derrota del proyecto político. ¿Qué crees que está pasando con el Frente Amplio? ¿Esta derrota es una derrota ideológica, es una derrota electoral, es un momento hasta que vuelvan a recomponerse para el año 2029 con personajes como, no sé, como Tomás Bodanovich, el mismo Gabriel Boric, 3.0, no sé, Renato? A ver, hay un malentendido histórico, pienso yo, en creer que esta es la generación más exitosa o más veloz políticamente en la historia. Ese triunfo lo tiene la patria joven, de muchachos que pasaron literalmente de estar sentados en la sala de clase en la Católica a ser ministros o a ser diputados o senadores. Andrés Saldívar, por ejemplo. Está bien, Esa generación de falangistas jóvenes. Saldívar tenía 27 años, pero Frey ya era un hombre maduro, po. Eso sí, pero Sí, es verdad. Frey sí, pero la patria joven en sí, los que llegan a ser diputados y senadores con Frey, son la bancada más joven de la historia. Sí, puede ser, sí. Y no hay punto de comparación. O sea, ellos pasaron directamente del aula al poder. Acá hubo un pedazo intermedio, que son estas bancadas parlamentarias, una de las cuales yo integré, donde se fue manifestando la patología millennial en el Frente Amplio y también en las derechas, ¿no? Yo pienso que lo que va a haber ahora en adelante es una especie de secuestro político, una especie de rehén, que es la orgánica del Frente Amplio respecto de Gabriel Boric. Nadie va a poder ser candidato presidencial del Frente Amplio en el futuro sin la venia de Gabriel Boric. Y si Gabriel Boric quiere colocarse delante de esa persona, lo va a poder hacer porque es más conocido, va a terminar en torno a 30-35 puntos de aprobación en su gobierno, y ya es un hombre mayor, ¿cierto?, experimentado al lado de otros. Por ende, eso de Tomás Bodanovich, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson, el propio Winter u otro más, yo creo que tiene pocas alas. El candidato va a ser Boric el 29, el 33, el 37 y el 41. Parecido a Alan García. Sí, Alan García, su primer gobierno fue bastante revolucionario, estaba por eliminar la deuda externa, bueno, el país terminó en una catástrofe, después cuando volvió completamente distinto a Alan García, aunque bueno, que su final es bastante poco, no sé, dramático su final. O sea, ¿tú crees que el liderazgo va a quedar instalado en Gabriel Boric? ¿En él va a quedar instalado el liderazgo de la actual generación, Renato? Es que para seguir con el ejemplo de Alan García, más que la idea de los tres gobiernos, que puede ser, que cada uno es muy distinto del otro y cada cual con sus problemas y una degeneración psicológica del líder, que me parece que en Boric hay algo de eso, ¿ya? Hay una degradación psíquica en su persona y que es visible para el chileno medio. Eso también pasó con García en Perú y seguían votando por él. Pero a lo que voy en profundidad para hacer lo más agudo posible es que el APRA, que ya existía sin García, pasó a ser rehén de García, de Alan García, durante 20-30 años. El APRA, que era un partido fundamental, ¿verdad? Fundado por grandes dirigentes peruanos, pasó a ser secuestrado por Alan García. A mi entender, el Frente Amplio, que no es el APRA, es bastante más chiquitito en su dimensión histórica, es rehén de este liderazgo de largo plazo, cambiante, voluble, que es Gabriel Boric. Disculpa, Renato, mira, ya, ¿a qué te refieres con la evolución psíquica del presidente Boric? Bueno, que él, a mi entender, también lo trato en el libro de la segunda parte en adelante, ¿no? Que a mi entender, él es un desadaptado. A él no le gusta la sociedad capitalista, no le gustaba ser el hijo de un gerente del ENAP, aunque lo aprovechaba. No le gusta la manera en la cual vive la élite chilena, que eso se lo puede entender también, por algo estábamos en el Frente Amplio los dos. Pero luego pasa al gobierno y pasa a adaptar todo eso que él rechazaba, ¿cierto? Pasa a gobernar con Tironi, porque se dice, gobernó con la concertación. Sí, pero es que está con Tironi, con los lobistas de la concertación. No es solo Toá, no es solo Elizalde, son las estructuras fácticas de la concertación. Es la tercera también, esto lo puedo decir porque estamos hablando para los lagos y no para Santiago, pero la tercera es un órgano que es casi parte del gobierno,
por ahí se filtra toda la información que le sirve al gobierno. Por ende, él se adaptó a todo lo que él rechazaba, ¿te das cuenta? Y eso tiene un costo psicológico en la persona, lo quieras o no. Y él ha presentado esto a la sociedad chilena como un TOC, ¿no? Como que a él le gusta ordenar y limpiar y tiene pensamiento obsesivo. Pero yo que lo conozco bien, y las personas que lo conocen bien, intuimos, creemos, sabemos de que el diagnóstico que él tiene es más complejo que eso y que presenta a la opinión pública un TOC porque es simpático, es choro, ¿cierto? Jack Nicholson tiene una película de eso, entonces pasa colado, ¿te das cuenta? Pero si él fuera transparente con su condición psicológica, yo pienso que nos encontraría una persona mucho más compleja a la que creemos. Renato, es como decir, estoy contra los privilegios, pero por otro lado, cuando tengo que ir a votar una votación que es voluntaria, va en un avión de la FACH solamente para él, y eso es para mí un privilegio pero hiperlativo, o sea, ir a Punta Arenas en un avión pagado por todos los chilenos, ir y volver, ¿cierto? Cuando perfectamente podría, pero cuando tú has dicho que está contra los privilegios, o sea, ¿qué privilegio más grande que eso? ¿No? O la frivolidad, perdón, para completar, de contratar a un maquillador para la foto oficial por 4 millones. Sí, pero esto tiene una historia en la persona, o sea, es la misma persona que contrata un crédito en condiciones raras con el Scotiabank. Cuando era diputado en el primer periodo, la Marina le prestó un barco para ir a visitar con su familia una isla donde habían llegado unos croatas, todo pagado por la Marina porque él era diputado. Cuando era presidente del Centro Estudiante en Derecho, también se daba gustitos raros, llegaba en traje de baño a reuniones con profesores que llegaban de terno y corbata. Andaba metido en los hoteles de 5 estrellas con Enrique Barro y con Davor Jara en reuniones secretas para echar a Roberto Naum del decanato, a la vez que hablaba contra la derecha económica. Es íntimo de Davor Harasic, y Davor Harasic fue el abogado de Penta y de otros corruptos más y los sacó por el costado en el sistema judicial. Por eso Davor Harasic lo induce a indultar. Uno de los indultos lo induce Harasic. En fin, ejemplos de la vida de Gabriel Boric de esto abundan, pero no es solo Gabriel Boric. Es también Gonzalo Winter, es también la plana mayor del autonomismo, del colectivo Arrebol, hoy día del Frente Amplio, Javier Velasco en España comiendo langosta, Sebastián de Polo en Brasil. Es decir, hay algo en su forma de vida, en nuestra forma de vida, pequeño burguesa, bueno para los gustitos, ¿cierto? Que te termina derrotando, ¿no? Y eso tiene un costo psicológico muy fuerte en estas personas, en estos dirigentes. Renato, tú cuando lo has dicho, mira, a todo esto no minimices, estamos en Puerto Montt, pero tú sabes que hoy día estos programas se hacen podcast y va a circular por todo Chile, por todo el mundo. La tercera lo vas a ver. La tercera lo vas a ver, sí, vamos. Tú esto cuando lo has planteado, efectivamente, vas a otros programas, ¿qué te dicen tus amigos, ex amigos del Frente Amplio? ¿Te funan, te escriben? ¿Qué pasa ahí contigo, Renato? Lo que pasa es que en el mundo del Frente Amplio hay dos continentes muy distintos, ¿no? Uno son esos que se llaman las bases del Frente Amplio, ¿no? Y otros son los dirigentes. Y hay un océano de distancia entre ambos mundos. Por eso la base del Frente Amplio votó por Janet Jara y no por Gonzalo Winter. Claro. La base del Frente Amplio me encuentra razón en el 95% de las cosas que digo, ¿no? Los dirigentes, en cambio, tienen que tener otro discurso porque están gobernando, porque se acomodaron y porque ahora que van a quedar desempleados, van a tener que formar consultora, volver a los bufetes de abogados y ponerse en una posición, digamos, que todos sabemos en qué consiste, digamos, para que vengan los grupos económicos y lo hagan de ellos, ¿cierto? Como han hecho con todas las otras generaciones anteriores, Tironi, Correa, etcétera, 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 ¿verdad? Que se hacen parte del grupo que gobierna Chile, público-privado. Entonces, es evidente cuál va a ser la reacción, pero ojo, yo agrego en esta crítica, y que tengo la impresión que ustedes como que me hacen un poco de eco sordo en esto, que es que en la derecha hay personajes iguales o peores. ¿Ya? Por ejemplo, Diego Chalper, que está en una radio que se llama igual a esta todos los días en Santiago. Va más tarde. O 3 veces a la semana en Santiago, hablando tontera. O Guillermo Ramírez, ¿verdad? De la UDI, que la mitad de las cosas que habla no se le entienden. ¿Ya? O los hermanos Varquesi, o los hermanos Kaiser. Para mí son representantes de algo muy similar a lo que encarna el Frente Amplio. Renato, ¿cómo concilian esta cosa, ¿cierto? Esto, a ver, esta radiografía del Frente Amplio o de los dirigentes con el caso Fundaciones? Tú sabes que acá en Los Lagos tenemos ya 5 o 6 personas investigadas y acaba de generarse una nueva investigación sobre otra de la fundación, son 20.000 millones de pesos, bueno, en fin, eso tú lo sabes. Eso una cosa. Y la otra pregunta, los nuevos jóvenes, ¿hacia dónde van a transitar de aquí al futuro?
a, al Frente Amplio, a la derecha, o sea, más allá del tema ideológico, porque creo que no tienen como mucha ideología, ¿no? Pero estos nuevos jóvenes, ¿los va a apapachar a alguien? Bueno, la primera pregunta, efectivamente el sur de Chile, no solo la región de los lagos, el sur de Chile en general, ha sido estafado con el tema de las fundaciones con miles y miles de millones de pesos. Si lo sacamos por cantidad de habitantes que hay en el sur de Chile, por la cantidad de plata que se robaron, es increíble. Sí. ¿Ya? Estamos hablando de que por cantidad de habitantes le han robado más o menos, no sé, como 25 lucas a cada persona, lo que es muchísimo. De lo que está aprobado. Sí. O sea, esto puede llegar a 50 lucas por persona, es una estafa insólita. Piensa tú que el papel confort por la colusión te pagaron 7 lucas. Sí, po. Y esto en solo la región de los lagos y para el sur le han robado 25 lucas por persona. Entonces, cuando mi amigo Fidel Espinosa explota contra estos casos, yo lo entiendo así, porque el per cápita del robo en el sur es demasiado alto. ¿Te das cuenta? Y es muy alto, ¿por qué? Porque en el sur de Chile, así como en el norte grande, hay una sociedad civil muy tenue, muy delgada, que hace poca fiscalización. Sí. Entonces, de alguna manera, hay una pasividad en la sociedad civil, en la ciudadanía, tanto en el norte como en el sur, de que no saltan antes, como debieron haber saltado, creo yo, más allá de que hay una estafa enorme. Pero esta cosa de las fundaciones es una cosa como orquestada, un modo operandi, ¿cierto? Todo esto que sabemos de ¿cómo se llama el dirigente español? Sí, es que para allá voy, para allá Ajá, voy. ya, Sé por dónde va ahí. Íñigo Rejón. Se ha sostenido mucho que Rejón vino a enseñar esto, ¿no? Pero eso no es verdad. Yo muestro en el libro Los Reemplazantes de que esto, al menos en Revolución Democrática, ya estaba instalado desde el 2012-2013. Porque ellos empiezan con la fundación Dialoga de Michelle Bachelet. Sí, po. Y luego Rodrigo Echecopar es el segundo presidente de Revolución Democrática desde la Fundación Ciudadano Inteligente. O sea, ya había una mezcla orgánica, no de plata, pero sí de intereses. Y eso se ha ido profundizando. Pero eso estaba en la política chilena desde mucho antes. Yo en el libro El Lobby Feroz muestro que la ley de lobby, así como otras leyes, tienen a las fundaciones como una especie de regalona. Y entonces pueden vender servicios, pueden vender libros, son lobistas pero no se registran como lobistas, pueden tener directorios remunerados y otros ad honorem. Es decir, nadie los fiscaliza realmente. Por ende, si uno hiciera un examen corrupto ex ante y dijera cómo robo en Chile, la fundación sería un camino ideal. Y lo han usado muchas personas en muchos espacios. Por ende, es dentro de normal que hayan sido las fundaciones el vehículo jurídico utilizado. Renato, ¿Ya? si siempre se decía que estos jóvenes, esta nueva generación, eran más puristas, el mismo Jackson plantea el tema de la superioridad moral, si es por corrupción, estos jóvenes salieron más aventajados entonces, ¿no? A propósito del ejemplo que das, pero por lado y lado, ¿ah? Sí, lo que pasa es que hay un error, de nuevo. Hay una serie de razonamientos apurados en la sociedad chilena, ¿no? Que explican, creo yo, la crisis que tenemos cognitiva, ¿no? Que es que Daniel Mansuy instaló esta idea, ¿verdad?, a través de los medios hegemónicos que lo promueven, el Mercurio, La Tercera, Canal 3 y CNN, para mencionarlos claritos. Promueven a este señor Mansuy, que es el hijo de un cienciólogo, de estos de Tom Cruise, ¿ya? Y él dice que mi generación somos puritanos, etc. Y yo replico que en realidad el rasgo dominante en mi generación es el narcisismo. Es una competencia por quién es más bacán. Mira. ¿Ok? Y dado que en ciertos espacios jesuitas, de hecho para Chile, algunos colegios, algún espacio de la Católica y la Chile, un rasgo fundamental para ser buena persona y ser bacán es ser puritano, ¿cierto? Los cabros dicen, yo soy superior moral, por ende soy más bacán. Pero si en el día de mañana los medios hegemónicos instalan que la virtud dominante es ser maquiavélico y leer El Príncipe y ser como Frank Underwood, ellos van a demostrar entonces que son maquiavélicos y aprendieron a ser como Frank Underwood, porque el rasgo dominante de mi generación es el narcisismo, no el puritanismo como cree Daniel Mansuy. Y por lo demás, déjame decirte que es bastante contradictorio que una persona como Daniel Mansuy, que hace clase en la Universidad del Opus Dei, una universidad como la Universidad de los Andes formada en base a la lectura de Camino, de Escrivá Balaguer, que no es sino un teólogo franquista de la dictadura franquista, que dice que el trabajo alienado salva a las personas, o sea, puritano calvinista, que ese Daniel Mansuy, que además es hijo y hermano de cienciólogos que le dicen a la gente que hay que intoxicarse con vitamina B3 para ser como Tom Cruise, que están declarados secta en todo el mundo, menos en Chile, que ese Daniel Mansuy diga que mi generación es puritana, chuta.
Está bien, pero mira, Disculpa, me parece poco verosímil. Renato Garín, como no quiero ser oído sordo de lo que tú nos estás diciendo, volvamos entonces a este narcisismo, a esta generación. ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, Gabriel Boric no se recibió de abogado? ¿Tú crees que es porque cree que va a pasar piola y puede seguir siendo presidente más adelante? Pero eso igual me cabe para mí, po. Tú fuiste compañero de él, estuviste en la Chile. ¿Por qué crees que, por ejemplo, él no se recibe abogado? ¿Tú crees que tampoco va a dar el examen más adelante? Bueno, porque la generación millennial, también lo cuento esto en el libro, nos fuimos poniendo flojos con el rincón del vago, las tesis copiadas, ¿verdad? Hasta los ChatGPT ahora que te hacen los ensayos. Y parte de eso es no titularse, no terminar los cursos, votar los ramos como hacía Gonzalo Vinter, porque los títulos, los cartones en la élite chilena no son necesarios. Yo tengo 4 grados académicos y hoy día soy un desempleado, vivo de mis libros. ¿Qué te quiere decir eso? Que no me sirven mis títulos mucho, salvo claro que soy una persona culta y puedo escribir. Pero los cartones de por sí no te sirven. Y en esto Johannes Kaiser y su gente tienen razón. No es necesario tener un título de abogado, un título de ingeniero para administrar el Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, Boric, si necesitara el título de abogado, te aseguro que lo sacaría, pero no lo necesita. Y la élite misma le hace sentir que no lo necesita. A eso me refería. Esto de reprobar exámenes es bastante más extendido de lo que uno cree. Axel Kaiser, por ejemplo, que se burla y menosprecia a medio mundo, él fue a la Universidad de Diego Portales, lo quedó en la Chile en la Católica, Axel Kaiser, y reprobó su examen de grado en Derecho en la Universidad de Diego Portales en su primera ocasión, lo aprobó en la segunda. Por ende, hacer un festival, digamos, de que Gabriel Boric, otros más, son malos alumnos y son flojos, miremos más extendidamente y vamos a ver una generación entera que saca la vuelta, que calienta la materia el último día, que no va a clase, que está en el patio, que copia del rincón del vago, que copia ChatGPT. Entonces, Boric, ¿por qué va a ser mejor que el resto de la generación? No, pues un representante de la generación. Renato Garín, mira, son las 16:40. Tú militaste en Frente Amplio, ¿cierto? Después fuiste por el Partido Radical Convencional. ¿En qué está hoy día Renato Garín políticamente? Aparte de... Bueno, de yo todo... soy simpatizante del Partido Radical, no he firmado la ficha para no tener que renunciar después. Tuve una muy mala experiencia en la Cámara de Diputados. Yo lo que vi en la Cámara de Diputados fue una institución que no funciona, que por ende uno va a calentar un asiento, a viajar y a dar cuñas de prensa. No me llama la atención ser dirigente político hoy día, la verdad no tengo solución a los grandes problemas de Chile. Por ende escribo libros y doy entrevistas y digo lo que pienso y por eso de alguna manera estoy cortado en los medios santiaguinos y medios como ustedes me dan la posibilidad porque la gente común y corriente necesita este punto de vista distinto a lo que se escucha en todas partes. Pero mira, hay algo que también está ocurriendo en el mundo, comillas, llamémosle centro izquierda, el nombre que queramos ponerle, que entre Jara y Kast, ¿cierto? Y algunos dicen, mira, estoy huérfano, yo particularmente no estoy huérfano todavía en materia de elección presidencial. ¿Dónde ubicamos hoy día a Renato Garín en ese mundo? ¿O seguirás escribiendo el libro y hablarás sobre la próxima elección, Renato? No, yo me declaro perplejo, triste y desencantado de la situación en que se vive en Chile. Un grupo gritándole a otro que es ultraderecha, otro diciéndole que zurdas de mierda empobrecedores, una élite económica de 8 grupos empresariales que nunca ha estado más rica que con este gobierno de Boric. Difícil vivir en Chile, o sea, ser parte de Chile como de la élite política e intervenir políticamente hoy día, yo te diría que son costos asegurados y ningún beneficio. Y ese mundo de los 6 millones de votantes que están entre Jara y Kast y que van a definir la segunda vuelta, son personas que yo creo que están cansados. Vivir en Chile se ha vuelto agotador. Personas que no quieren la polarización a la que nos ha llevado la clase política. Personas que no quieren otro estallido, que le temen mucho a esta retórica del estallido. Y personas que sienten fundamentalmente que el costo de la vida se disparó. Y ese es el malestar que sentimos. Es decir, Chile es muy caro y nuestros sueldos, nuestros salarios, nuestras pensiones, nuestros ingresos son muy bajos, especialmente en las farmacias y los supermercados. Por eso, cada vez que queda la cagada en Chile, lo primero que hacen los grupos vandálicos es saquear farmacias y supermercados, porque son el mal, son el costo de la vida del chileno medio. Sí, es verdad. Mira. Es verdad. Y quiero tu visión de los jóvenes, los cabros que están entrando a la universidad. ¿Para dónde van a ir? ¿Qué piensan? ¿Cómo los lees? Bueno, lo primero que hay que decir, estimada amiga, es que son muchachos que difícilmente van a tener poder, tanto en lo público como en lo privado, porque los millennials hemos ocupado todo su espacio y no les vamos a permitir generacionalmente hacer lo que nosotros hicimos con los anteriores.
Los millennials no van a permitir un reemplazo de reemplazantes tan rápido como este reemplazo que hicimos nosotros. Se va a demorar. Tal como se demoró con la generación de la Patria Joven, tal como se demoró con la generación del León Alessandri, los 20, tal como se demoró con la generación de Balmaceda o la generación de Prieto Bulnes Montt que comenzó la República de Chile. Porque son muy pocas las generaciones que gobiernan. Muchas generaciones quedan afuera. Y quedan afuera con mucho malestar, viviendo las consecuencias de las tonteras de la generación anterior o sucesora. ¿Te das cuenta? Entonces, esa frustración que ya se huele en muchachos de 15, 20, 25 años, tiene que ver con esto. Que los millennials ya hicimos el cambio generacional y va a haber que esperar mucho tiempo para que haya otro cambio generacional. Me calza. Segundo, Total. En las izquierdas, el Frente Amplio y el Partido Comunista, aunque tú no lo creas, en el mundo universitario, son el centro o centro-izquierda. Porque crecientemente en el mapa de las universidades chilenas hay grupos de banderas negras, es decir, de inspiración ecologista, anarcoecologista, insurreccional ecologista o derechamente anarquista de bandera negra. ¿No? Que son estas banderas verde, amarilla, negras que aparecen de repente, ¿cierto? Banderas de Jamaica, que me dice, ¿por qué hay una bandera de Jamaica en la protesta? Ojo, no son solo los piteros, son los anarcos, porque los símbolos negros, verdes, son símbolos anarcoecologistas, ¿ya? Por ende, esto va a seguir. En todo Occidente hay grupos anarquistas haciendo ruido, colocando bombazos, ¿verdad? Haciendo manifestaciones, o incluso lobos solitarios, como este muchacho gringo que mató al farmacéutico, ¿verdad? Haciendo demostraciones contra el poder corporativo, comillas. Bueno, acá Y también. del otro lado, del lado de las derechas, hay jóvenes millennials, cada vez más minarquistas, libertarianos, se les dice, libertarianos de derechas, ¿verdad? Que estaban, por ejemplo, el día sábado en la proclamación de Johannes Kaiser en Espacio Riesgo, ¿verdad? Todos con su bandera, con su corbata amarilla, para ser los libertarios del mundo minarquista que quieren menos Estado, que son los anarcocapitalistas, que es el mundo al cual pertenece intelectualmente Javier Milei, Axel Kaiser y Agustín Laje, que son los tres referentes youtubers que tiene esta generación millennial libertaria, ¿verdad? Que se ha vuelto muy influyente en los tres. Entonces, por lado y lado, lo que viene es un cierto anarquismo. Anarquismo libertariano de derechas procapitalista salvaje, Axel Kaiser, Agustín Laje, Javier Milei. Anarquismo insurreccional, ecologista, tipo Bakunin, Bonanno, Proudhon, esos son los autores, en la izquierda. Pero Sí. no van a gobernar. Ustedes no lo van a dejar. Gobernar y no van a gobernar tampoco empresas, porque las empresas han quedado en manos de los millennials. Ejemplo, Francisca Ponce Pinochet en SQM, los hermanos Luksic en el grupo Luksic Quiñenco, y no te olvides que el gran protagonista, creo yo, de esta generación va a ser el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, Sí. heredero de una fortuna inconmensurable y que compró prácticamente la alcaldía de Huechuraba y que le fue vendida por Chile Vamos sin primaria ni nada para que el tipo lance una carrera política que obviamente no hay que tener muchas neuronas para darse cuenta que Max Luksic y su familia no se van a conformar con la alcaldía de Huechuraba. Renato Garín, mira, hagamos un compromiso, estamos conversando permanentemente, aquí estamos todos los días de lunes a viernes de 4 a 5, el Expreso de la Tarde, estamos en 5 frecuencias, pero además salimos pues en podcast, y mira, ya de haber, digamos, el impacto que va a tener tu entrevista hoy día. Renato Garín, estimado auditorio, ha sacado hartos libros, recordemos que fue diputado, que fue convencional, pero además tiene tan pocos años, tiene 39 años apenas, ya está sacando ¿este es tu libro número 6 o quinto, Renato? Séptimo ya. Séptimo. Ay, ay, ay. Sí. Renato, que tengas una buena Para que semana. vean lo que hace el desempleo. Sí, pues mira, a todos el domingo jugamos con Ñublense, dijo pero con Ñublense este domingo, pues así que ahí estaremos. Ahí estaremos, sí, po, el romántico viajero. Oye, a todo esto tu rivalidad ¿había rivalidad con Gabriel Boric cuando estaba en la universidad? ¿Era solamente futbolístico o también política? No, es que el clásico rival de los Colo-Colo. Renato, queremos agradecerte muchísimo, de verdad, porque nos saltamos los comerciales, todo por estar conversando contigo, de verdad. Mira, un privilegio para nosotros. Así es. Estamos comentando tu último libro. Tengo que terminar de leerlo de aquí al miércoles, Renato, por si acaso. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho, muchas gracias por la conversación y saludo a toda la gente allá en el sur. Gracias, Renato, un abrazo. Yo te sigo harto en todos Chao. tus programas. Muchas gracias. Suscríbase a mi canal entonces también. Perfecto. Mira, Gracias. ahí estábamos con Renato.